Hola amigos de Autofácil y bienvenidos a un rápido vídeo de presentación de esta maravilla que tengo aquí. Se trata de un BYD Seal U con tecnología DMI, Dual Mode Intelligent, es decir, híbrida enchufable. Se trata de un modelo y gama de motorizaciones que plantea muchos interrogantes tanto desde el punto de vista práctico como estratégico y vamos a tratar de abordarlos de la manera más rápida posible. Y para que eso de rápida sea verdad, ya sabéis lo que nos toca hacer ahora: darle al pulgar para arriba, darle al suscribirse, darle a la campanita y meter la cortinilla. Bienvenidos de nuevo. Empezando por el asunto estratégico, este coche representa el desembarco de BYD en Europa con tecnologías híbridas enchufables, que es uno de sus puntos fuertes. BYD es especialista en hacer coches eléctricos e híbridos enchufables. Y esto, desde el punto de vista de los fabricantes europeos, representa un problema importante, porque si ya teníamos abierto un frente oriental con los vehículos eléctricos, que ese frente se empeore con la introducción de híbridos enchufables significa que va a haber bastante más presión para los fabricantes europeos, y esto se podría traducir a medio plazo en la imposición de aranceles, una técnica proteccionista que normalmente no lleva a nada bueno, pero que puede servir para ralentizar un poquito la introducción de estos modelos asiáticos dentro del mercado europeo. Unos modelos asiáticos que vienen con buenas calidades, con buena fiabilidad. BYD ya ha fabricado y vendido más de 4 millones de unidades, no de este coche, pero sí de más o menos esta tecnología, y unos precios prácticamente de derribo. El coche que tenemos ahí detrás, que tiene 218 caballos y que puede recorrer prácticamente 100 kilómetros, bueno, en realidad unos 80, en modo 100% eléctrico, está disponible desde solamente 38.500 euros y además ahora mismo tiene una campaña para las 200 primeras unidades de 3.500 euros de descuento. Si a eso le añadimos el MOVES, que no sabemos si existirá cuando empiecen a matricularse estos coches en agosto, y todas esas cosas, podemos conseguir un coche como el que tenemos aquí detrás por aproximadamente 30.000 euros. Como veis, una situación delicada para los que conocemos como fabricantes tradicionales. Superada la cuestión estratégica, vamos a abordar ahora la cuestión práctica. Esto que tengo aquí al lado, como os he explicado, es un BYD Seal U. La U es de Utility, como en Sport Utility Vehicle. Y como podéis ver, es esencialmente un BYD Seal, que es un coche súper bonito que hemos colocado encima de lo que podríamos denominar una especie de rebanada de pan. Es una técnica que utilizan otros fabricantes reputados, como por ejemplo Porsche, para coger un diseño carismático y convertirlo en un SUV, de manera que no tengo absolutamente nada que criticarle o reprocharle, aunque puede que algunas personas encuentren el diseño del frontal y de la parte trasera un poquito recargado. A mí personalmente me gusta mucho, especialmente en este color azulón tan característico. También desde el punto de vista práctico, se trata de un coche del segmento D, con 4,78 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,78 metros que autorizan una enorme habitabilidad tanto delante como detrás como en el maletero. Y debajo de la carrocería lo que encontramos es un sistema de propulsión híbrida serie paralelo puro, que podría intentar explicaros aquí en persona, pero ¿para qué vamos a hacer eso si disponemos de fantásticas maquetas? Primero, una introducción rápida, muy general, a la disposición de los elementos que podéis ver en esta maqueta, donde encontramos todo lo que se encuentra debajo de la carrocería del Seal U. Ahí detrás, en pequeñito, tenemos el cargador embarcado, que es de 11 kilovatios de potencia y que es capaz de funcionar de manera reversible, es decir, es capaz de proporcionar funcionalidad Vehicle to Load. Delante tenemos el depósito de combustible de 60 litros de capacidad de gasolina. Para que os hagáis una idea de lo terriblemente energético que es el combustible, deciros que en este depósito de combustible cabe exactamente 30 veces la misma energía que en esta batería Blade que tenemos delante. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente los motores térmicos no tienen mucha eficiencia, de manera que aproximadamente el 60% de esa energía se desperdicia, y el resultado es que en lugar de 30 veces la energía de la batería, tenemos ahí dentro 10 veces la energía de la batería. Eso es perfectamente consistente con el hecho de que el Seal U es capaz de recorrer 80 kilómetros con la batería eléctrica y aproximadamente 800 kilómetros con la energía contenida en el combustible. Delante del depósito de combustible tenemos la batería, que utiliza por supuesto la tecnología Blade LFP de BYD, con 106 celdas longitudinales con forma de cuchilla colocadas
una al lado de otra. Tenemos dos tamaños de batería, tenemos este de 18,8 y después tenemos otra de 26,6 que es un poquito más ancha. Ambas emplean la misma tecnología de refrigeración directa mediante líquido refrigerante que empleamos en las baterías Blade más grandes. Esto básicamente es como si cogiéramos una batería Blade de un Silju y imaginásemos que es una tableta de chocolate dividida entre cuatro. Pues hemos cogido un cuarto de batería. Y aquí, en la parte delantera, tenemos la combinación de motor térmico y motores eléctricos que permite el propio funcionamiento híbrido serie paralelo que os he comentado al principio. Pero para entenderlo mejor, vamos a trasladarnos a una maqueta del propio motor. Y finalmente aquí tenemos la combinación de motor térmico y motores eléctricos que permite el funcionamiento híbrido serie paralelo. ¿Qué demonios significa eso? Vale, primero la parte térmica. Tenemos un motor 1.5 de 4 cilindros que puede ser atmosférico o con turbo en función de la versión que compremos del Silju, y después tenemos, como veis, en dos colores diferentes, dos motores eléctricos. ¿Cómo funciona este rollo? El motor térmico acciona uno de los motores eléctricos, o mejor dicho, máquinas eléctricas. Esa máquina eléctrica funciona esencialmente como un generador durante el funcionamiento en modo serie, que significa que la energía pasa al motor térmico en forma de combustible, ahí se convierte en electricidad en el motor generador 1 y después va al motor generador 2 que tenéis al lado en color verde, que es el encargado de mover las ruedas. Este modo es bastante eficiente durante la conducción a baja y media velocidad, por ejemplo hasta 80 km por hora y en tráfico stop and go. Un híbrido serie, como por ejemplo un Nissan Qashqai con e-Power, funciona exactamente así, pero en un híbrido serie paralelo puro tenemos un segundo modo de funcionamiento en el cual podemos embragar directamente el motor térmico a las ruedas mediante un embrague. Eso significa que a partir de 80 km por hora, si la lógica de funcionamiento del motor lo decide así, conveniente, desde el punto de vista de la eficiencia, el motor térmico propulsa al coche en propulsión 100% mecánica, utilizando algo parecido a una relación de transmisión de una cuarta, lo que antaño se conocía como transmisión directa. Y por supuesto, en todo momento, tanto en el funcionamiento serie, por supuesto, como en el funcionamiento paralelo, podemos ajustar el punto de trabajo del motor. En el funcionamiento serie podemos ajustar tanto la carga como las revoluciones, y en el funcionamiento paralelo podemos ajustar la carga. ¿Qué significa eso? Que podemos hacer que el motor térmico genere energía de más, enviar gran parte de esa energía a las ruedas y una pequeña porción de la energía meterla en la batería, con el añadido de que aquí no tenemos una pequeña batería como existe en muchos vehículos híbridos de aproximadamente 1 kWh de capacidad, sino que tenemos una batería inmensa del tamaño de un estanque, de manera que podemos trabajar mucho más tiempo en ese punto óptimo de funcionamiento serie, de carga y revoluciones ideales para gastar el mínimo, generando energía que después vamos a consumir. De hecho, la idea de este tipo de propulsores es que pasen aproximadamente entre el 70 y el 80% de su tiempo funcionando en modo serie y que solamente recurran al modo paralelo en aquellos casos en los que está absolutamente claro que es más óptimo la tracción 100% térmico-mecánica que la tracción térmico-mecánico-eléctrico, eléctrico-ruedas. Y ahora que hemos entendido cómo funciona esto, o por lo menos lo he intentado, vamos al interior. Bienvenidos al interior de este magnífico BYD Silju DMI, que por supuesto os voy a enseñar inmediatamente, pero no podemos seguir avanzando en este vídeo sin abordar el asunto de cómo es la gama. La gama no es la más complicada del mundo, pero sí es lo bastante sofisticada como para justificar el hecho de explicárosla aquí dentro con aire acondicionado en lugar de ahí fuera, porque hace un calor realmente aterrador. La versión básica de acceso del Silju DMI es la versión Boost, que tiene las siguientes características: motorización de 218 caballos o 160 kilovatios, batería de 18,5 kilovatios hora de capacidad, de los cuales son aprovechables el 75%. Eso le permite homologar una autonomía en modo 100% eléctrico de aproximadamente 80 kilómetros y, por lo que hemos visto en esta prueba, si el tráfico es lo suficientemente lento o atascado, los va a recorrer sin problemas. Esta versión básica cuesta desde 38.500 euros, pero las 200 primeras unidades que se vendan van a contar con un descuento de nada menos que 3.510 euros. Además, estas unidades van a empezar a entregarse a partir de agosto. Si en agosto se renovase el plan MOVES de incentivos a la compra de vehículos eléctricos e enchufables, podrían contar con un descuento adicional de 2.500 euros a pelo o de hasta 5.000 euros si además se achatarra un coche, lo cual quiere decir que
juntándolo todo, este coche, la versión de acceso Boost, podría salir por prácticamente 30.000 euros. Y eso, sin duda alguna, es un chollazo. Después existen otras dos versiones. La versión Design es como la versión Boost, pero con un motor trasero. Eso significa que tiene mucha más potencia, más de 300 caballos, y las prestaciones mejoran notablemente. No la velocidad máxima, que sigue limitada a 170 km por hora, pero sí la aceleración, que pasa de 8,9 a 5,6 segundos. Esta versión Design, claro, es más cara, sensiblemente más cara. Cuesta 45.500 euros y también se puede acoger a esta campaña de descuento que he explicado para la versión Boost. Finalmente va a existir una versión Comfort, yo le he puesto los nombres, que va a llegar en invierno y que es como la versión Boost, es decir, con 218 caballos, 160 kilovatios, tracción delantera, pero con una batería más grande, de 26,6 kilovatios hora de capacidad, de nuevo, de los cuales se va a poder aprovechar para propulsión 100% eléctrica el 75%, quedando el 25% restante reservado para la propulsión en modo 100% híbrido. Y esta es básicamente la gama, ya sabéis, Boost, Design y Comfort en términos de capacidad de batería, Boost, Comfort y Design en términos de coste, empezando el Boost en 38.500 euros y terminando el Design con tracción total en 45.500 euros. Obviamente la versión más apetecible, pero que vamos a tener que esperar unos 6 meses para poder conducirla, va a ser la Comfort, que va a combinar potencia y prestaciones razonables con la batería extra grande, que homologa 125 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y que definitivamente va a hacer que no volvamos a visitar una gasolinera prácticamente en nuestra vida. En cuanto al interior propiamente dicho, hay que dejar perfectamente claro que es un interior súper, mega, ultra convincente, con un montón de cosas muy bien hechas, como por ejemplo la presencia de materiales blanditos en prácticamente todas partes, unos ajustes fantásticos, un tacto de mandos que es realmente premium. ¿Y dónde se le pueden poner pegas? Pues desde luego tampoco en los asientos, porque sujetan súper bien el cuerpo, ni en la lista de equipamiento, porque es tan extensa que, por ejemplo, estos asientos vienen con calefacción, con ventilación, con reglaje eléctrico, y esa es la norma en prácticamente cualquier cosa que vayáis a buscar del coche. Todos los coches vienen con este techo solar tan súper chulo. En principio nos han dicho que todos los coches van a venir con acristalamiento doble antirruido en las 4 ventanillas, es decir, es un interior que viene full equip. Hace totalmente honor a esa expresión. Como digo, ¿dónde se le pueden encontrar pegas? Pues hay algunas cosas, sobre todo relacionadas con el interfaz con el usuario, que se deberían pulir un poco, y lo curioso es que son cosas muy fáciles de arreglar. Tenemos esta pantalla tan impresionante de más de 15 pulgadas que además gira y que sin duda va a ser uno de los argumentos de venta del coche, pero en esta pantalla giratoria tan chula hay cosas desconcertantes, como por ejemplo el hecho de que no contemos con un buen ordenador de a bordo para el coche, sino que esencialmente nos tenemos que fiar de estas cifras de consumo que encontramos aquí, o el hecho de que tenga ahora mismo en la instrumentación una puñetera ecuación para expresar el consumo que está teniendo el coche de una forma que no es para nada clara y concisa. Como digo, son pequeños detalles con los que creo que podría vivir perfectamente en términos generales, pero además, teniendo en cuenta el impresionante precio que tiene en estos momentos este coche, pues me parece que son perfectamente perdonables. No obstante, y como asesor vuestro, os tengo que advertir de que estos pequeños peros existen. Ya estamos en marcha con el Silju. Por cierto, estamos en los alrededores de Roma. Por cierto, hemos tenido bastante tráfico. Por cierto, obviamente no hemos podido aprobar ni remotamente a fondo el vehículo, de manera que, como siempre os digo, todas las impresiones de conducción las tenemos que tomar con un poquito de precaución. Pero vamos a lo importante. Este sistema es silencioso, que era lo más importante de todo. El motor térmico se pone en marcha y hace su trabajo, ya sea de generar electricidad o de mover las ruedas, de forma totalmente discreta. Creo que más discreta que cualquier otro sistema del mercado de tipo serie o de serie paralelo. Se escucha un poquito al motor de fondo, pero no resulta para nada intrusivo. En ese sentido, este coche es un 10.
En cuanto a los consumos, estamos obteniendo en esta prueba superficial cifras que oscilan entre los 6,2 y 6,7 litros, que son cifras perfectamente razonables para un propulsor bastante eficiente que se ocupa de mover un coche que en estos momentos nos encontramos en la versión de doble motor, pesa más de 2.100 kilos, conductor incluido. En cuanto a las prestaciones, la verdad es que las de esta versión de doble motor son bastante convincentes, pero sinceramente no creo que sea necesario pagar 7.000 euros para disfrutar de ellas. Creo que los 218 caballos de las versiones básicas Boost y Comfort van a ser más que suficientes y que van a encajar perfectamente con la personalidad del modelo. Además, tenéis que tener en cuenta que las prestaciones de la versión de doble motor son un poquito de aquella manera. Cuando pisas el acelerador, los caballos tardan un pelín en llegar, es un acelerador con una respuesta un poquito lenta, de manera que en ese sentido pues creo que tampoco es interesante invertir en ellas. Y ya que he mencionado el acelerador, vamos a hablar de los controles. La dirección tiene un tacto razonablemente bueno y tiene un nivel de asistencia tirando abajo que siempre se agradece. El acelerador, como he dicho, no tiene una respuesta súper rápida y lo que sí resulta criticable es el tacto del freno, que es demasiado blando y elástico, con un primer recorrido que apenas frena el coche y que puede llegar a desconcertar a algunos conductores. Sin duda, con el tiempo le acabaréis cogiendo el punto, pero lo que a mí me habría gustado es que BYD proporcionara herramientas para ajustar la regeneración del coche a niveles mucho más altos, prácticamente como en un coche eléctrico, que al fin y al cabo es lo que estamos conduciendo, un coche eléctrico durante gran parte del tiempo, de manera que hubiera que recurrir mucho menos al freno. Y el último aspecto criticable del coche, al menos en mi opinión, es el tacto de suspensión. No se trata de que sea una suspensión mala, en el sentido de que controle mal los movimientos de la carrocería o que parezca barata, pero me parece que es demasiado blanda, que el coche tiene mucha tendencia a moverse. Creo que en Europa agradeceríamos una suspensión con un tacto más firme, más asentado, y además creo que no solamente en Europa, sino que especialmente los pasajeros traseros se beneficiarían de ello. Y básicamente esta es toda la información que resulta sensato contaros en una primerísima toma de contacto con el BeatSeal U DMI, un coche que viene a poner la tecnología híbrida enchufable realmente al alcance de mucha gente, porque demonios, 40.000 euros en el caso de la versión Comfort que llegará en invierno por una batería de prácticamente 30 kilovatios hora de capacidad, aunque después solo puedas aprovechar el 75%, pero que vamos, para entendernos, se va a hacer 100 kilómetros holgadamente en modo 100% eléctrico por 40.500 euros, con las dimensiones que tiene este coche, las calidades que tiene en el interior, etcétera. Vaya, pues yo creo sinceramente que es un trato bastante interesante. Como también resultará interesante para todos vosotros visitar frecuentemente autofacil.es para estar al corriente de todas las novedades del mundo del automóvil y seguirnos en las redes sociales, además de darle al like, suscribirse y campanita si no lo habéis hecho al principio de este vídeo. Y como siempre digo cuando termino estas chapas tan colosales, muchas gracias por vernos.